Bueno, en minuto estamos por comenzar con Rebeca a conversar. Hola, ¿cómo estás, Rebeca? Ah, ya creo que compartiendo tanto en Facebook como en Instagram. Así que Sí. un placer encontrarnos. eh, Mientras se va sumando gente, eh, vamos, bueno, saludándonos. ¿Cómo estás, Rebeca? Rebeca, ¿estás ahora en México? ¿En qué lugar estás? Yo estoy en el sur de México, en lo que se llama Puerto Escondido, Ujú. en el estado de Oaxaca, donde siempre tenemos verano, solo que no podemos salir a las playas porque están cerradas. Claro, absolutamente. Ujú. Nos conocimos Pero contenta. con Rebeca hace algunos años cuando estuve en San Luis Potosí, eh, en una conferencia, y desde entonces, bueno, nos escribimos regularmente. Rebeca ha pasado por diferentes experiencias pedagógicas y para mí siempre es valioso aquellas personas que transitan por diferentes modelos, porque nos permite, me parece, una mirada crítica y distinta de la educación alternativa, ¿no? No aferrada a un solo modelo. Y curiosamente también, hago una pequeña como introducción, ¿no? Nos encontramos por diversos caminos hablando de educación y agilidad, de centros de aprendizaje ágil, Sí, y de educación autodirigida. Así sí. que un poco la invitación era a aprovechar este momento de aislamiento, compartir y hablar un poco sobre qué es la educación autodirigida desde tu mirada, tu experiencia, y qué significa o qué puede aportar la educación autodirigida en este momento, ¿no? Que es tan especial. Sí. Sí, definitivamente. Pues gracias, Germán, por esa introducción. Eh, sí, nos conocimos conté, creo que son 5 años. Hace 5 años nos conocimos y desde entonces pues estamos en contacto de vez en cuando. Y mi trayectoria personal, pues yo crecí en el sistema Montessori en Suecia, ¿no? Yo a partir de los 4 años estaba en un preescolar Montessori y luego hice hasta los 12 años de Montessori y luego entré en el sistema educativo convencional en Suecia para hacer lo que es la secundaria y luego me volví maestra porque dije, ¿qué onda con este sistema? Este sistema o sea, yo fui una niña muy autodirigida en la pedagogía Montessori, había mucha libertad, yo podía dirigir lo que yo quería hacer dentro del marco pedagógico de Montessori, o sea, de lo que se ofrecía ahí, yo tenía plena libertad. Yo sí quería tomar pausa, tomaba pausa, si no quería nada de receso en un día, yo no iba, había mucha libertad, entonces crecer en un sistema así y empezar en un sistema convencional fue para mí lo que despertó la mente crítica, ¿no? Yo tenía 12 años y medio cuando empecé la secundaria convencional y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué tan aburrido? ¿Por qué tan cerrado? Y ahora, añísimos después, veo que lo que teníamos en aquel entonces no estaba tan mal en comparación de lo que tenemos en México, en comparación de lo que se ha vuelto el sistema en Suecia. Y lloro casi esos días, porque era todavía muy relajado. Yo no recibí calificaciones hasta los 14 años, no tenía tarea. Era mucha libertad en Suecia en aquel entonces. Pero así me volví maestra
Y llegué a México en el 2003 y cofundé mi primer proyecto educativo en el 2009, que se volvió después una iniciativa waldorfiana, y luego fundé una escuela hermanada, aquí donde vivo actualmente, que también se volvió una iniciativa Waldorf, y viví personalmente muchas experiencias dentro de eso que me decía que esto no es el camino, esto no es. Yo no veía a mi hijo feliz, yo no estaba feliz, no veía a las maestras felices. eh, Estaba investigando mucho y encontré el movimiento de unschooling, de desescolarización, del aprendizaje libre y autodirigido, y dije, eso quiero yo. Y así fundé el primer centro de aprendizaje ágil en México, y al mismo tiempo haciendo desescolarización o educación sin escuela, aprendizaje libre y autodirigido con mi hijo en casa y en otros lugares donde estamos. Y pues ha sido ha sido una búsqueda encontrar qué es lo que mejor funciona, qué es lo que mejor funciona, no para nosotros los adultos, sino para los niños. ¿Dónde responden ellos mejor? ¿Dónde podemos realmente preservar esta naturaleza curiosa que aprende incesantemente sin estar interfiriendo en sus procesos? Porque eso lo veo en lo que se llama la educación convencional, que puede ser colegios normales, pero que también de verdad es Montessori, es Frenet, es Waldorf, porque todavía hay la idea de que el adulto sabe lo que necesita el niño. Y hay todavía no es puro acompañamiento, hay guía. Somos pedagogos y llevamos a los niños en vez de dejar que los niños nos lleven. Y es como un cambio de paradigma muy grande. Me resulta muy interesante este transcurso, ¿no? Primero como participante como niña, como estudiante de una escuela Montessori, y después la formación docente, ¿no? Y después llegar a ser una escuela Waldorf, digamos, y llegar hasta la educación libre o al unschooling, lo de desescolarización. Y es como pocas personas han hecho tránsitos tan integrales o que han atravesado tantos campos, ¿no? De hecho, yo a veces menciono a un autor que yo no sé si vos conocés, que es Ron Miller, que Ron Miller es uno de los pocos que escribió en Norteamérica sobre educación alternativa, y él hizo un tránsito similar, fue maestro Montessori, maestro Mm. Waldorf, terminó visitando con comunidades Amish y cuaqueras en diferentes partes de Estados Unidos, ¿no? Como para poder buscar siempre en la búsqueda, ¿no? Y me parece interesante que esta perspectiva como tuya de buscadora, de seguir buscando, de seguir eh, Sí. atenta a diferentes maneras, ¿no? Entonces, te pregunto, para abrir, porque la gente que no conoce la educación autodirigida, ¿cuál es la sustancia, lo más importante de la educación autodirigida que te hace elegirla o apostar a esa Ujú. mirada en relación a tu historia, ¿no? Por otras tradiciones pedagógicas. Sí. Ay, gracias, es una muy buena pregunta. Son varias cosas, fíjate. Por un lado, porque cuando yo observo a niños pequeños, yo veo que ellos aprenden todo lo que necesitan en el momento donde están listos. Aprenden a aprender cuando están listos, o sea, aprenden a caminar, ¿no? Hay unos que aprenden a los 9 meses y están bien chiquititos, pero ahí van caminando. Hay otros que aprenden a caminar a los 2 años, pero veo que cada niño tiene ese afán de aprender, y no necesitamos estar interfiriendo y controlando ese aprender. De esa manera como se hace aquí en México, hay esta estimulación temprana, vamos a mover los piecitos de los niños para que puedan caminar mejor. No hace falta. Pero sí hace falta proveerles de un entorno enriquecedor, obviamente. Si no, pues no aprenden. Pero he estado observando mucho a los niños pequeños y eso, y también obviamente mucho a mi hijo. Entonces, por un lado es esto de, pero los niños ya saben aprender a caminar, saben aprender a hablar un idioma o dos o tres.
por sus propias ganas, por estar expuestos a un entorno trilingüe, pues se vuelven trilingües, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso obviamente me hizo cuestionar muchísimo mi propio papel como maestra y viendo que yo como maestra, claro que puedo enseñar cosas, pero eso no garantiza que el alumno lo aprenda. No hay ninguna garantía de que aprenda solo porque yo esté ahí benévola, como intentando guiarlo, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado, ese proceso como que veo, pero hay una forma de aprender muy orgánica, muy natural, que yo creo que los seres humanos estamos diseñados a aprender constantemente. Y porque yo lo veo en mi propia vida, cuando yo necesito aprender algo, yo lo aprendo ya. Nadie me impide de estar aprendiendo. Y todo lo que yo he hecho, mi trayectoria de fundar una escuela, otra escuela, una más, no hay una carrera de vuélvete fundadora de escuelas alternativas. Eso es algo que aprendes haciéndolo. Entonces, he estado como observando mucho el proceso de aprendizaje y luego hay algo que viene mano en mano de esto y es la crianza respetuosa. Es que tanto dejo yo que el niño sea como es, que tanto lo respeto, que tanto dejo que el niño tenga una voz que pueda pesar lo mismo que la mía. Y entonces se unen esas dos cosas. Y de repente para mí no hay opción más que dar plena libertad a los niños. Y es muy difícil. Es muy difícil porque tienes que dejar de controlarlos. Y para dejar de controlarlos tienes que examinar todos tus pensamientos, todos tus miedos, todos los patrones, hábitos, paradigmas, programaciones con las cuales estamos cargando que nos llegan de nuestra propia escolaridad. Y ese trabajo es muy, muy difícil. Ni nos damos cuenta que tan programados estamos. Por ejemplo, ¿no? Te puedo decir que papás y mamás en general, cuando tienen un bebé, nunca se cuestionan si va a aprender a caminar y hablar. Saben que lo que va a pasar. Cuando empiezan a comparar con otros bebés, puede que entren dudas y miedos, pero no tenían esas dudas antes. Y más o menos a la edad de escolaridad es donde empiezan a preocuparse. Ahora tiene 4 años, o tiene 5 años, o tiene 6, pues ahora, ¿cómo va a aprender? Y dejamos de creer en que sean capaces, dejamos de confiar en sus capacidades y entramos en un paradigma de control. Entonces, para mí es realmente un cambio radical de paradigma y creo que eso es lo que hace que es tan difícil, porque tienes que ir de control a confiar, tienes que soltar el miedo y actuar por puro amor. ¿Y cuándo y dónde en la vida aprendemos eso? ¿Quién nos enseña esto? Ayer alguien en los comentarios que, que aparecían cuando mencionábamos la conversación de hoy, la pregunta que me disparaba a mí era si era posible aprovechar o si era tal vez una oportunidad aprovechar que los niños estaban solos en las casas, que no están los docentes allí, para evitar caer en la tentación de que los padres y madres se conviertan en docentes, y tal vez pensar la posibilidad de que los mismos niños se conviertan en líderes de sus propios procesos de aprendizaje, ¿no? Sí. Que construyan desde su autonomía. Y alguien mencionaba, bueno, pero nadie enseña, si nadie les enseña autonomía, ¿cómo lo van a lograr? Entonces, ¿la autonomía es Exacto, algo que se exacto. enseña, Rebeca? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mira, o sea, primero porque son dos preguntas. Yo creo que es una muy buena oportunidad de hacer esto, solo que sé por experiencia propia y por haber acompañado a muchas familias en este proceso que no es tan fácil, porque nos da miedo soltar el control, porque llegan estas preguntas, pero solo está jugando. Y no somos capaces por nuestra propia escolaridad reconocer cómo se ve cuando aprende un niño. No somos capaces de observarlo cuando está jugando y decirnos qué estará aprendiendo en este momento. Porque si nos ponemos esos lentes, si ponemos ese enfoque, vamos a ver que están aprendiendo a colaborar, están aprendiendo a negociar,
están aprendiendo sobre leyes de física, están aprendiendo sobre lo que les gusta, lo que no les gusta, escucharse, escuchar al otro, poner límites, y también aprenden a contar, y también aprenden a leer y escribir, y también aprenden todo lo demás. Pero lo que impide que esto suceda en casa, y ahorita que es tan buen momento de aprovechar, es por un lado que los docentes están mandando un montón de tareas para sentir que están cumpliendo. Entonces mamá, papá se vuelven otra vez policía en la casa porque ningún niño quiere tener tarea. Eso es como si yo te dijera, no, pues vas a tener que hacer esto, pero no te voy a pagar. O sea, no, ya, ¿para qué? No sirve. Y no hay ningún estudio que demuestre realmente que los niños aprendan más con tareas. Al contrario, se desarrolla en ellos un disgusto. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, lo que impide que esto suceda son estas creencias con las cuales cargamos, pero no tiene disciplina, porque nosotros, cuando estuvimos en el sistema educativo convencional, nos dimos cuenta que aprender era muy aburrido, muy, muy, muy aburrido. Y no solo era aburrido, era muy difícil. ¿Y por qué? Porque no lo habíamos elegido nosotros. Esto fue impuesto, las materias fueron impuestas, la manera de hacerlo fue impuesta. En ningún momento tuvimos la oportunidad de decir, yo quiero hacer esto, a mí me fascina esto. No. Entonces, creciendo con esta experiencia de que el aprendizaje es aburrido, lo que le hace más difícil, creemos que para aprender necesitamos una autoridad externa que nos esté controlando, que esté como imponiéndonos disciplina, porque si no, no van a aprender nada, no van a hacer esto. No, pues obvio que no lo van a hacer, es muy aburrido. Pero cuando el niño elige por gusto sus propias actividades, no es posible que no aprenda. Aprende, pero aprende otras cosas. No aprende en materias, porque las materias es algo muy artificial, es una construcción de la escuela, no es algo que encuentras en la vida. No, yo no voy a hacer un pastel pensando, voy a hacer un poco de química. ¿Me explico? Es muy diferente, es muy distinto. Entonces, los niños aprenden todo el tiempo, naturalmente, cosas que ni te das cuenta, y menos cuando crees que el aprendizaje tiene que verse como se veía en la escuela. Entonces aprenden mejor cuando están a gusto, cuando es gozoso, cuando es emocionante. Aprenden mejor cuando ellos mismos pueden decidir a qué dedicarse. Pero para que los dejemos dedicarse a lo que quieran, nosotros necesitamos confiar en todo esto. Y eso es el trabajo interno. La educación autodirigida no es tanto de, pero no aprende, ¿cómo va a aprender? Es más bien, a ver, mis programaciones que me impiden reconocer cuando pasa el aprendizaje y que hace que yo estoy interfiriendo, poniendo trabas en el camino de mi hijo para aprender, porque yo tengo preconceptos acerca de cómo se debe de ver, cómo se debe de pasar y qué debe de ser, qué contenido. Y aquí no es el contenido que es tan importante. Los niños aprenden a través de las experiencias. Entonces, si tú quieres, ¿qué es lo que dijiste? Si tú quieres que aprendan a ser autónomos, ¿qué tan autónomo eres tú en tu vida? Si quieres que aprendan a compartir, ¿qué tan compartido eres tú? Si tú quieres que aprendan a respetar al otro, ¿qué tanto lo respetas tú? Si tú quieres que aprenda a escuchar al otro, ¿qué tanto lo escuchas? En fin, el trabajo es nuestro. Claro. Y eso es muy diferente. En este momento, tal vez hay personas que están en la búsqueda de ideas, de técnicas, de formas, y ahí es donde muchas experiencias educativas alternativas tienen algo para decir con respecto a esto, ¿no? Tienen alguna propuesta, alguna técnica, algún modelo. Y tal vez la mirada de la educación libre tiene más para dar esta respuesta, es decir, bueno, ¿cómo estás vos? ¿De qué manera estás viviendo el proceso? ¿Cuál es tu situación en el hogar? ¿Cómo acompañas a tus hijos? ¿No? Y no tanto mirando a los contenidos, a las formas. Entonces, ¿qué estás diciendo vos si es que te consultan qué considerás que es importante para fortalecer estos procesos de autonomía en el aprendizaje?
y de educación autodirigida, si es los que los estén buscando, ¿no? Los que estén queriendo aprovechar Sí, la oportunidad. sí. De hecho, Germán, yo creo que es importante hacernos estas preguntas, sea la pedagogía que sea que queramos elegir. Porque lo que yo he observado en muchas familias es que dicen, pues quiero algo diferente para mis hijos y los ponen en Montessori o en Waldorf, pero nunca en ningún momento entienden que ellos como adultos también tienen que entrarle, tienen que ser coherentes con lo que quieren para los hijos. Dicen que quieren esto, pero se siguen comportando de esta manera. Entonces, yo creo que si miramos esto, si por ejemplo tú tienes tus hijos en una escuela Waldorf, estás muy contento, ves que tus hijos están floreciendo, perfecto, está muy bien, pero ¿qué tan coherente eres tú con esa filosofía y pedagogía? ¿No? Y aquí en la educación autodirigida siento que nos exige muchísimo más coherencia, porque cuando entendemos que no es el contenido que es tan importante, es el contexto y te das cuenta que tú eres parte del contexto, se vuelve un proceso de autocuestionamiento constante. Y eso es el verdadero trabajo. Hay familias en el unschooling que sueltan recursos por aquí y por allá para ver si lo toman los niños o no. Hay familias que son mucho más extremas. Si el niño no lo pide, no se le da, ¿no? Yo soy más así. Si no me pide, pues yo no tengo por qué estar intentando incentivarlo, porque yo veo que tiene mucha iniciativa ya mi hijo y que en mí es lo que me lleva a creer que lo que yo considero importante vaya a ser importante en su vida. Entonces, son muchas, muchas preguntas que nos podemos hacer. Y si realmente queremos apoyar a los niños, necesitamos trabajar con nuestra confianza y necesitamos hacer un proceso, empezar un proceso de desescolarización. Necesitamos hacernos todas estas preguntas difíciles. Y no es fácil porque nadie más lo está haciendo. Y cuando tú empiezas a hacerlo, la gente piensa que estás loco. No sé si te contesté. Sí, sí, me parece que es un poco no dar soluciones así ya cerradas, ¿no? Ni respuestas. Sí, es que lo que yo veo en general en la crianza respetuosa y en la educación libre y autodirigida es que las familias quieren que te diga cómo hacerlo, pero eso es muy escolarizado. Eso viene de esta idea de que hay una respuesta que es correcta. La respuesta correcta la quiero yo para hacerlo bien, porque así aprendimos en la escuela, ¿sí? Y aquí no es eso. Cada niño es diferente. Cada mamá es diferente. Cada papá es diferente. Entonces, realmente no hay una respuesta, pero creo que es importante saber que sí hay investigaciones de los Estados Unidos cuyos nombres ya no recuerdo porque están en la producción de libros de Joseph Chilton Pearce, donde él describe este tipo de, no sé si fue una investigación o varias, pero donde han estado midiendo la tasa de retención por porcentaje en los adultos egresados del sistema educativo público. Y el porcentaje de retención de contenido es de 2%, después de 12 años. Y cuando yo pienso en eso, digo, ajá, es más o menos lo que yo recuerdo de mí, por lo menos de la secundaria preparatoria, un 2%, no recuerdo más. Entonces, si eso es verdad, y lo que sí he retenido es un miedo al fracaso, una necesidad constante a ser validada por otras personas o producir resultados tangibles, etcétera, 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 que afecta cómo vivo mi vida, cómo estoy con mis hijos. Eso es lo que yo creo que hay que pensar. En esas cosas hay que reflexionar y, y ver.
realmente, ¿qué es lo que queremos ofrecer a nuestros hijos? Queremos que se vuelvan autónomos de verdad, necesitan practicar autonomía. Si no, no se puede. Si siempre vas a resolver las cosas o interferir, básicamente ya no puede haber proceso de desarrollo para el niño. Es como decía María Montessori, algo del estilo de cada, ¿cómo decía? Cada ayuda innecesaria es un impedimento en el desarrollo del niño. Ah, ahí lo tenemos. Y entonces necesitamos checar qué es ayuda innecesaria. Y eso es un trabajo interno que no tiene una respuesta porque depende de tus hijos. Tal vez un niño con Asperger va a necesitar un poquito más de ayuda en cuanto a cosas prácticas, pero en cuanto al intelecto, no. O sea, todos son diferentes. Ahí justamente Y alguien es, estaba haciendo una pregunta sobre eso, sobre tu mirada sobre el acompañamiento de niños con capacidades diferentes, ¿no? O mm, discapacidades. sí, Y sí, pues no, pues yo tengo la experiencia de mi hijo que tiene Asperger y tengo experiencia de haber trabajado con niños con TDA y con Asperger también. Y para ellos, la educación autodirigida, los que yo he observado, funciona sumamente bien, porque no tienen por qué estar encerrados en un grupo de personas. Si no quieren estar donde están los demás, se van y no hay problema. Si necesitan mover el cuerpo todo el tiempo y tomar muchas iniciativas, pueden hacerlo. Entonces se vuelve en mi experiencia mucho más funcional para ellos, pero no solo para ellos. La mayor parte de los niños que yo he visto quieren esto, pero puede haber un proceso bastante largo de desintoxicación y de sanación si los niños han estado en la escuela, ¿no? Y eso también lo he vivido en mi casa, casi un año de desintoxicación y de sanación después del tiempo que él estuvo en Waldorf. estoy mientras tanto leyendo algunas preguntas, porque hay gente que, como Sí, que qué está bueno. muy interesada. Te preguntan, por ejemplo, vinculado al lugar de los videojuegos y la tecnología en este momento, digamos, esta idea de si los dejamos que los niños elijan, van a elegir solamente los productos de consumo masivo de las tecnologías, los videojuegos y tal. Y más eso también tiene mucho que ver con el momento de cuarentena. Sí, ¿Cómo dialoga el universo de la tecnología, digamos, de las nuevas tecnologías con el aprendizaje autodirigido? sí, es interesante que pregunten porque justo esta mañana grabé un podcast con otra sueca en español, porque ella vive en España y su hija de 9 años es gamer, ella juega, igual como el mío de 14 juega mucho a videojuegos. Y tuvimos una charla muy interesante que espero que pronto esté ahí en el podcast que hemos abierto que se llama Semillas de Libertad. Mi, mi opinión personal es que hay tres áreas donde las familias en general tienden a querer controlar más. Ujú. Y es el sueño de los niños, es la nutrición, la comida de los niños, la alimentación y es la tecnología. Y ahora, en esas tres áreas o cualquier área donde tú tienes como ideas, miedos, preconceptos, donde sientes que tal vez no puedes confiar completamente en la elección del niño, es ahí donde vas a tener más problemas. Yo he optado por soltar la tecnología completamente libre para mi hijo, eh, porque yo veo qué tanto está aprendiendo. Requiere yo involucrarme, yo necesito saber qué está jugando, por qué le gusta ese juego, entender de qué se trata. A veces juego con él también, no tanto como él quisiera, pero tanto como yo quiero. Y yo creo que los videojuegos o sea, tienen una mala fama porque la gente no entiende qué es. Y dicen, pero es que nos sueltan el tablet, nos sueltan la computadora. No, claro, claro que no lo sueltan porque en los videojuegos tienen libertad de controlar el mundo, tienen la libertad de ser quienes son, quienes quieren ser, tienen la libertad de tomar decisiones, de ser retados, probar nuevas cosas. Eso es todo lo que quieren los niños, quieren todo eso.
Y entonces nosotros los adultos los limitamos porque no entendemos que no es adicción lo que estamos viendo. Estamos viendo a niños que por fin están explorando mundos enteros, haciendo amistades también, y donde realmente están creciendo y aprendiendo de forma absolutamente espléndida. Yo entiendo, en general bueno, póngale que hay tres miedos. Hay eso, el miedo a la adicción, que creo que de verdad, o sea, la adicción hacia algo, por ejemplo, si tú eres alcohólico, no es el vino que te hace adicto, son otras cosas que te hacen adicto. El vino es solamente un medio, ¿no? Si eres adicto al sexo, simplemente es el medio. Hay otras cosas, otros problemas internos. No es el sexo de por sí que te vuelve adicto. ¿Me explico? Y es lo mismo con los videojuegos. Por un lado. Y por el otro lado, la gente dice, pero es que solo están sentados. Necesito verlos más movidos. Pero los seguimos llevando a la escuela. Y ahí están sentados todo el tiempo. No se mueven nada. Y luego están en casa haciendo tarea, sentados, preparando los exámenes, sentados. Y eso no lo vemos. Y la tercera cosa que sí surge es esto de la radiación potencial y todo eso. Y ahí la verdad es que yo no sé suficiente, lo reconozco. Yo no quiero omitir como anunciados como si fuera experta porque no lo soy. Simplemente puedo decir que estoy igual de pegada a mi computadora y a mi celular como mi hijo. No soy un mejor ejemplo en ese sentido. Yo los uso igual como él, los utilizamos para cosas diferentes. Y si estamos siendo expuestos, pues los dos estamos siendo expuestos. A mí es muy interesante el tema, ¿no? Recién ahí la amiga Malala de Argentina mencionaba justamente que es un horror para nosotros ver a un niño adicto a los juegos de tecnología y a los juegos informáticos, pero si está un niño leyendo todo el día, tal vez no nos parece tan terrible, o si solamente está a Sí, la expectativa de las notas escolares de la escuela, ¿no? Y es una adicción en sí sí. misma, quiere decir, una dependencia igual. Te quiero retomar una pregunta que alguien dejó antes que me parecía interesante, cuando vos hablabas de esto de la confianza, y preguntaba si hay algo así como cuál sería el opuesto a la falta de confianza. Es decir, no sé si sería exceso de confianza, pero eh, hay como una tensión que me parece interesante, y uno de los autores que a mí más me gustan, ni completa frustración ni completa satisfacción de las necesidades, ¿no? Es como que una cosa es satisfacer absolutamente las necesidades de los niños y las niñas, y otra es frustrarlas todo el tiempo. Y él proponía un equilibrio, digamos, ¿no? Creo que la perdimos a Rebeca, vamos a ver si regresa, creo que perdió su conexión. A ver, ahí, por lo menos vía Instagram, ahí Rebeca ya está solicitando la conexión nuevamente. Vamos a ver si se conecta. Y vamos a ver si en el Facebook la volvemos a recibir a Rebeca. Ah, Rebeca, te perdimos por unos instantes. Sí, yo creo que es mi internet que está fallando. Entonces, ¿sabes qué? Voy a nada más seguir. Así es mi internet, no quiere entrar. No sé por qué razón ha sido así. No puedes entrar en la transmisión en No, Facebook. Entonces invitamos no, a los que están viendo Facebook que si pueden, para terminar de conversar, nos claro. sigan en Instagram, y cerramos ahora la transmisión de Facebook. Así que un saludo muy grande. Ahora no va a ser posible sumar a Rebeca en Facebook, pero vamos a seguir conversando unos minutos más por Instagram. Sí. Bien, ahí estamos. Tuve la transmisión ahí. Y te estaba contando, no sé si llegaste a oír recién, o Ujú. hasta qué momento estuviste, pero alguien preguntaba
cuál sería el opuesto a la falta de confianza, ¿no? Es el Y control, es claro, el control. claro, el control, digo, o podría ser al excesivo control, digamos, ¿no? No, yo diría Hay tal control. cosa como el abandono, digamos, ¿no? Porque hay Ah, sí. Ujú, ¿no? Se entiende lo que digo, es como que parecería como un patrón adquirido, por eso yo ujú, recién mencionaba a William Reich, que tenía varias miradas sobre el acompañamiento de los niños, y una de ellas es sí, el excesivo control, y la otra es como una opuesta, que tampoco sí. sería sana, y es como el Sí, no, abandono eso, de sí, las eso se llama niñas. negligencia. No, Claro, sí, y yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de una cercanía muchísimo más desarrollada que en cualquier otro tipo de relación, ¿no? O sea, estar muy pendiente de lo que necesitan tus hijos, de lo que quieren tus hijos, qué es lo que te están pidiendo, eh, qué es lo que no te piden, pero que tal vez necesitan, que puedes sugerirles, que puedes ofrecerles y esperar que ellos te digan si sí o no. Eh, Esto no es de negligencia, esto no, al contrario, se trata para mí en la educación autodirigida, igual como en la crianza respetuosa, principalmente de la relación que yo tengo con mis hijos, ¿no? Es cómo nosotros vivimos juntos, en este caso somos dos, yo y mi hijo, cómo estamos, cómo funcionamos, cómo colaboramos entre los dos. Efectivamente, como adulto, mi cerebro está cognitivamente plenamente desarrollado, el suyo está en desarrollo, pero no es controlándolo y limitándolo por mis miedos que él va a desarrollar lo que él necesita para volverse un adulto funcional. Y eso es muy distinto, ¿no? Si yo estoy apoyándolo, estoy acompañándolo en su proceso y dándole lo que él me pide y lo que es obvio que necesita a través de una constante comunicación. Y esto requiere muchísima más presencia que dejarlos en la escuela, dejarlos en un Waldorf, dejarlos en un Montessori. Esto requiere tu presencia completa. sí, absolutamente, ¿no? Es un poco a donde iba para evitar caer en la idea, yo creo que superficial o eh, poco trabajada de que la educación libre o la educación autodirigida eh, tiene que ver con hacerse, solamente con hacerse a un lado, ¿no? Pero no es un hacerse a un lado de la vida de No, nuestros hijos inconsciente, sino es muy consciente, muy presente, muy atento sí, a quiénes son, a lo que desean, a lo que están buscando, a sus necesidades, a las dificultades, ¿no? sí, Una cosa más que quiero como conectar porque es algo que hablamos regularmente y todavía no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos desde la última vez que nos no, vimos, y es cómo, porque hay muchas, las ideas que estamos conversando recién están en la educación autodirigida y en el universo de la educación libre, digamos, son muy conversadas y hay montones de formas de abordar y de llevar adelante esto en un espacio, ¿no? sí, Pero particularmente tú te has dedicado los últimos años a lo que es los centros de aprendizaje ágil. Y ahí sí. preguntarte, ¿qué encuentras o qué has encontrado en la agilidad, digamos, en el universo de las herramientas ágiles que tienen que ver con estas propuestas de educación autodirigida, ¿no? Que Mm, potencian? sí, es una pregunta muy buena y la verdad es que para mí se ha vuelto muy claro que el aprendizaje óptimo pasa solamente cuando el niño se siente completamente en seguridad emocionalmente, a gusto, aceptado y respetado por quien es, escuchado, ¿no? Y apoyado. Entonces, si no hay eso, no puede aprender óptimamente. Por eso no aprenden bien en la escuela. Y como mi convicción también es que aprenden muchísimo más a través de sus propias experiencias y del contexto que creamos, lo que me encanta con los centros de aprendizaje ágil es que el enfoque real es en esta co-creación de cultura consciente y pacífica, donde conjuntamente con los niños creamos el espacio que nosotros queremos. No solo cómo se ve, qué recursos tenemos, sino más bien si yo traje galletas para compartir y cuando voy para comerme una ya no hay galletas, yo puedo decir, esto pasó, no me gustó, yo traje galletas para compartir y llego y no hay ni una para mí.
esto no funciona para mí, ¿cómo podemos resolver este tipo de cosas? Y que todos los participantes, todos los integrantes de una ALC tienen la misma voz para poder levantar este tipo de cosas o poder decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta que tú me hables así. Y aprenden a resolver conflictos a través de estas herramientas ágiles que hace que menos y menos y menos necesitan el involucramiento del adulto. Pero obviamente que cuando inicias con un nuevo grupo es diferente. Y cuando trabajas con niños pequeños, pues estas herramientas no se utilizan porque son muy chiquitos, no entienden, ¿no? Entonces, para mí son herramientas que ayudan a co-crear eh, esa cultura pacífica entre todos, son herramientas que resuelven conflictos, son herramientas que nos ayudan a hacer visible todo lo que se puede hacer y lo que todos tenemos que ofrecer y que cualquier persona, sin importar la edad, tiene el mismo peso para hacer un ofrecimiento. No es que esperemos a que llegue un maestro. A veces la petición es, pues quiero un maestro de guitarra, ¿no? Ok, perfecto, vamos a buscar el maestro de guitarra, pero a lo que voy es, no somos los adultos que estamos a cargo de que los niños, o sea, así como entregarles cosas a los niños. Todos tenemos derecho. Entonces, si hay una niña a quien le encanta esto de las telares y la danza de telas, y pide que se ponga una tela, perfecto. Ella puede sacar el presupuesto, puede ver qué tipo de tela conviene, puede hablar con su maestra de telas, podemos hacerlo y puede ella enseñar a toda la comunidad, no importa si tiene 11 años. ¿Me explico? Eso Ujú. es lo que para mí aportan estas herramientas. Bueno, muy, muy interesante. Me parece como muy, muy afín, digamos, yo ya lo hemos hablado con Sí. Rebeca, pero así como ella está abordando ese tema hace tiempo, bueno, nosotros conocemos herramientas de la agilidad y siguiendo la educación libre hace mucho tiempo. Entonces, de alguna u otra manera también tenemos como venimos intuitivamente generando espacios de encuentro de estas herramientas, ¿no? Así que lo estamos como poniendo en práctica y poniendo a prueba y estamos también muy contentos de lo que se ve en el cotidiano. Rebeca, por último, porque ya estamos por cumplirse la hora y en el Instagram Sí. tenemos hasta una hora, eh, ese es el límite que nos pone la tecnología. Eh, bueno, contanos un poquito más, como para cerrar, ¿qué estás viendo ahora en este momento de la educación, del aislamiento? Ya mencionaste esto de las extremas cantidades de tareas que están recibiendo los niños y las niñas. Ujú. Pero bueno, dos o tres palabras, algunas ideas que puedas transmitirle a familias, a padres o a maestros inclusive, para abordar el tema del aprendizaje y la educación en este momento. Sí, yo creo que estamos frente a una oportunidad increíble. Estamos en una situación donde tenemos que convivir con nuestros hijos. Y yo creo que es lo más bello que hay. O sea, ahora es el momento de conectar con ellos, aprender a conocerlos verdaderamente y que ellos nos puedan conocer también, no como en nuestros papás de mamá y papá, sino como seres humanos. Y la verdad, no importan las tareas, no importa ese tipo de trabajo, lo que importa es qué es lo que ellos van a recordar en el futuro de esto. Van a recordar tiempos de miedo y de susto o van a recordar ese tiempo increíble donde empezamos a convivir en familia de otra manera y empezamos a cocinar conjuntamente y hacer cosas y jugar juegos de mesa y qué es lo que van a recordar de estos tiempos. Yo creo que esa parte es vital. Entonces, son tiempos de conexión y muy claramente lo es porque aquí estamos también tú y yo conectando, tú de Argentina, yo de México y gente de todo el mundo estando aquí conectadas también. Así que eso es lo que yo pienso, no preocuparse tanto por estas cosas, busquen informaciones sobre desescolarización, lo que se llama en inglés deschooling, y suelten los miedos. Ahora es para gozar. Tenemos que gozar porque si no nos afecta demasiado y no debe de ser así. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por
por aceptar la invitación. Y, y bueno, esperemos que pasado el aislamiento y tal vez nos podamos encontrar en algún lugar o invitarte a hacer alguna formación aquí en Argentina, que siempre lo conversamos y nunca hacemos a tiempo. Sí, yo quiero ir, yo amo Argentina, yo quiero chimichurri. Así que muchísimas gracias por participar y por estar aquí. Y bueno, los que lo querían ver o tal vez no lo o están aquí, se perdieron alguna parte, hay una mitad que va a quedar grabada una parte importante va a quedar grabada en el Facebook, va a estar en el muro de la educación prohibida, y durante 24 horas va a quedar sí esta conversación en el Instagram. Así que Perfecto. gracias a Ay, todos pues muchísimas gracias, Germán, por la invitación. Me dio tanto gusto verte, tanto gusto estar compartiendo estos temas que sé que son tan importantes para ambos y muy claramente para más gente también. Así es, así es. Pero muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Sí, besos, adiós, Chao. chao.